hacia el reino de los Osiris. Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tengo el privilegio de presentarles nuestro cortometraje basado en la novela Hacia el reino de los Osiris, que tiene como autor al gran poeta y escritor César Vallejo. La historia está basada en el reinado de Túpac Yupanqui, quien al observar los altos costos de sus campañas militares, él decide suspenderlas, para luego dedicarse a las labores de paz. Sin embargo, luego de hechos inciertos, llegan a la conclusión que los dioses los estaban castigando. Por esta razón, deciden volver con las campañas militares, y esta vez van decididos hacia el reino de los Osiris. El poeta César Vallejo se inspiró en documentos históricos para la creación de esta novela. Sin embargo, este trae un mensaje político y social. Sobre César Vallejo, Cárdenas nos dice que nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es uno de los referentes literarios más importantes de Perú. Además, es considerado un personaje icónico de la innovación de la literatura en el siglo XX. En 1911, por problemas económicos, abandonó la carrera de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, en 1912 regresó a su tierra para continuar sus estudios de letras. Años después publicó su primer poema, que lleva como nombre Los Heraldos Negros, en donde prevalece la corriente romántica y de ello se relaciona el modernismo. De igual forma ocurrió con el poemario 13, que tuvo un gran impacto en aquella época. César Vallejo no emigró a París de la misma forma que otros peruanos, sino que su salida fue por su preocupación por un proceso judicial que lo llevó a estar encarcelado durante 112 días. Llegó a París el 13 de julio de 1923 y nunca regresó a Perú. Lastra nos indica que César Vallejo pereció durante el día, un viernes 15 del mes de abril de 1938, en la ciudad de París, en el Hospital Boulevard Arago, quien entró delicado de salud. 3 semanas antes fue atendido por un grupo de médicos encabezado por el doctor Lemier. Después de distintos análisis y suposiciones, no se logró confirmar la causa de su muerte, y se establece que murió conforme a la determinada profecía que el mismo Vallejo predijo. Sobre la novela de César Vallejo, según Arditi en el 2009, nos cuenta que Túpac Yupanqui recibe a su hijo Huayna Cápac en el Cusco después que no pudo avanzar más al norte. En lugar de disolver los ejércitos, decide conservarlos y asigna a los hombres a labores cotidianas como la agricultura, la ganadería. Se llevaba a cabo la celebración del Huarichico en la Intipampa, que representaba el comienzo de la virilidad en los jóvenes nobles. Estos tenían que calzar hojotas de lana y ceñir la huaura como símbolo de virilidad. Sin embargo, como símbolo de mal augurio, la jarra de chicha se hacía trizas en aquella ceremonia. Cuando los sacerdotes llevaron a cabo el holocausto de llamas, solo ocasionaron más incertidumbre debido a que una de las llamas escapó mal herida. Esto es considerado como un aviso acerca de la desgracia que puede ocurrir en el imperio. Túpac Yupanqui decide retomar las conquistas imperiales para así evitar cualquier tipo de desgracia. Por ello, Huayna Cápac partió con un numeroso ejército rumbo a la conquista de Quito. Sobre la reconstrucción del imperio incaico en Hacia el reino de los Osiris, Fernando Lascoaga nos expresa que la decisión de Túpac Yupanqui de detener la conquista benefició a su imperio, consiguiendo un mayor número de personas que pudiera dedicarse a labores como la pesca, la caza, la agricultura. También inició en la construcción de grandes obras arquitectónicas, civiles,
y la producción artesanal de joyas. Los incas presagiaron los resultados favorables o adversos, usando adivinos, también oráculos. Sin embargo, los conquistadores eran expertos en mencionar sus sacrificios en las fiestas, tanto así que las celebraciones se hacían con las mujeres en pollerón, desnudos los brazos, las trenzas chorrían agua, descalzos o con yanquis de cabuya. Estas fiestas eran bien recibidas por los campesinos y por el pueblo, quienes disfrutaban la buena comida. Los chasquis, o corredores como se les llamaba en su época, tendían en los cordeles tasajos enteros. ¿Te imaginas ser el hijo heredero encargado de las conquistas imperiales, pero fracasar en la misión más importante y desatar la decepción de tu padre? Lo que estoy a punto de compartirte te mantendrá cautivo de principio a fin. Esto es Hacia el reino de los Iris. El Inca Túpac Yupanqui recibe en el Cusco a su hijo Huayna Cápac, quien retornaba con las tropas imperiales después de someter a muchas naciones norteñas, aunque con la desazón de no haber podido continuar más al norte, hacia el reino de los Iris. Padre, no hemos obtenido la rendición de los huacachucos. Heroica ha sido tener la rendición de aquella ciudad. Padre, hemos perdido gran parte del ejército. A la hora de ir a Punos, Chilcamasca, ni un plan ni estrategia funcionó. No eres digno de llamarte mi hijo. No pudiste conquistar los Iris. Ese era el objetivo principal de esta expedición. ¿En qué fallaste? ¿Cómo es esto posible? Mi hijo, el príncipe heredero, no pudo con su primera campaña militar. Me siento muy avergonzado. No pudo con la conquista de los Iris. Pues bien, no más conquistas y a los labores de la paz. Ante los altos costos de las campañas militares, el Inca Túpac Yupanqui toma una drástica decisión. En lugar de proseguir con las campañas militares de conquista para beneficio de mi pueblo, doy un giro radical. Abogo por la paz. Tenemos miedo de la ira de los dioses. El rey ha puesto en juego el camino del imperio. ¡Alto, alto, alto! Yo soy el adivino. Todas las patas de araña dan hacia adentro. Calamidad, calamidad. ¡Dejadle que hable! Veo quipus enredados. Uno de los cordones va creciendo y anudándose de los cernículos de Coricancha. Es rojo como un arroyo de sangre. Veo a un extranjero de barba y tez blanca saquear las reliquias de Rímac y del Titicaca. Veo muchas personas ser parte del soldado, e incluso al mismo jefe, que cuenta con la misma talla. ¿Se podría decir que todos son soldados o que todos son jefes? Mantendremos la paz. Disolveremos los ejércitos. A partir de este momento, todos los guerreros se dedicarán a las tareas cotidianas, como la pesca, la ganadería y el cultivo. Así también para la construcción de obras públicas por todo el imperio. Construiremos caminos, templos y fortalezas. En el monasterio de las Escogidas
se encuentran realizando una hermosa faja de lana de alpaca. Esta se encuentra bordada de oro y tiene hermosos colores vivos. No veo animales, no veo cielos, no veo terrenos, no veo nada. En el palacio de Chanchan se dio principio a la refacción del gran corredor que conducía al aposento de los arabescos. Estamos trabajando arduamente para conseguir el objetivo. ¡Oro! ¿De dónde sale oro de esa piedra? Estoy muy feliz. En mis manos esta piedra es perfecta. Ni una línea más, ni una línea menos. Paseaba Tupac Yupanqui en compañía de Macmaogyo y rodeado de su ejército. El Inca se pasea cerca de la fortaleza de Sacsayhuamán, contemplando las labores de traslado y acomodamiento de la famosa Piedra Cansada sobre la segunda torre de la fortaleza. ¿De dónde es esta piedra? Padres de Pisu. Ah, es la Piedra Cansada, la piedra de Pisu. Padre, ¿querrías ver la puerta de la segunda torre? Acaban de recién terminarla. El Inca Tupac Yupanqui junto a Macmaogyo dieron un paso hacia atrás para poder observar mejor. Era increíble ver cómo aquella roca de gran tamaño y de gran peso iba ascendiendo poco a poco hasta llegar al punto de poder perfilarse de mejor manera. Los basaltos de Pisu son lo más bello de este reino. El gigantesco cuerpo rocoso se abatió como un rayo sobre el cuerpo de Lauki. A Macmaogyo la tenía el Inca en brazos, desfallecida de horror. ¿Y mi hermano? ¿Le has visto a mi hermano? No, no lo he visto. ¡Sangre, sangre! ¡No! El Illap está enfadado. Es a causa de que no se pudieron conquistar a los tucumanes. Así dice el oráculo. Aparece Runco Casca, pariente del Inca. Estoy muy triste, pues la ñusta Cusicayer, a quien amaba demasiado, no se ha presentado para la fiesta del Guaraco. Estoy muy emocionada de participar en las danzas sagradas nuevamente. Necesito averiguar el futuro. El Illapa ya no estará molesto. Por fin mañana se dará la conquista de los tucumanes. Mandarán a 500 honderos, pero la muerte del año pasado será poco. Vayan a sus casas, orad, y que los holocaustos den sus frutos. Otro día se celebra en la Intipampa o Campo del Sol, una de las últimas ceremonias del Guarachico, que marcaba el inicio de la virilidad en los jóvenes de la nobleza. Mira. Estamos listos. Hoy inicia tu virilidad. Como Inca, te inicio como caballero. Te pongo las hojotas, el escudo y el pechero. Gracias, Inca. Estoy listo para asumir esta responsabilidad. La ceremonia continúa
en un ambiente festivo hasta que la jarra de chicha consagrada se hace añicos. La jarra chicha se ha roto. ¿Será un mal presagio? Esto es un signo inusual. Debemos estar atentos a lo que nos depara el destino. La inquietud se apodera entre la multitud. Runco Casca, preocupado por el vaticinio del adivino Tiku, visita al Inca. Señor, has oído ayer al adivino, su voz me ha penetrado en el corazón y halló en ella una amenaza para usted y para el reino. Sus presagios son fatídicos para los hijos del Inti. Padre Augusto, hijo de Manco, las predicciones del adivino serán cumplidas. Los aullidos del Chuco me enterrarán, me quemarán la lengua. Tienes que ir en contra del aire del Inti. Sigue. La ira de los dioses se avecina, porque abandonamos las guerras de la conquista. Runco Casca, eres un caro hijo del reino. Mi padre, el sol, siempre ilumina tu cerebro. Ama a tu emperador, al que siempre le prestaste auxilio en los momentos que él te pidió tus mejores consejos. Dime, artista, ¿no es acaso frágil tu imaginación? ¿Acaso no sientes temor cuando me diriges la palabra? Poderoso Túpac, sabes que jamás he tenido miedo. Estas palabras son de consejo. Y si yo mintiera que mis huesos iban para construir una hoguera, y a la vez, sí, te fallo, puede ser que termine con mi vida. Días después, el Inca lo llama y le hace saber que va a continuar con las conquistas. Los sacerdotes realizan el sacrificio de llamas para conocer la suerte del imperio, pero solo trae respuestas inciertas. El Villac Humo, o sumo sacerdote, lo considera un claro aviso de desgracia. ¡Desgracia, desgracia! La víctima resucita de su altar y desaparece. Prometo aplacar la cólera divina y volver a las conquistas. Saldremos con un ejército hacia el reino de los Siris. Te esperaré en mis finas literas, con la familia imperial y la corte. Esto podría ser una advertencia de desgracia. Adiós, hermana. Adiós, hermano. Buenos días, le presentamos al suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, Martínez Joel, quien participará en el análisis de la novela Hacia el reino de los Siris. ¿Cuál considera usted que fue la intención de César Vallejo al escribir la novela Hacia el reino de los Siris? Muy buenos días, amigos de la Universidad César Vallejo. Yo pienso que la intención del autor en un primer momento fue retratar aquellos acontecimientos históricos de la vida de los incas a través de estos 8 capítulos, pero también hay un mensaje implícito en el cual va dirigido, pues, tiene la forma de una crítica social, ¿no? Del descontento de la población, de las consecuencias que puede traer para los gobernantes no hacer caso omiso a lo que el pueblo en realidad desea en su momento. ¿Cree que el cuento tiene alguna relevancia o aplicación en la actualidad? Bueno, sí tiene alguna relevancia porque data de hechos históricos y los hechos históricos tienden a repetirse. Muchos historiadores incluso hablan de la historia cíclica de la historia.
Y estas enseñanzas, ¿no?, que nos dejan que los presagios, si es que uno no es pues, metódico, no es consciente de los diagnósticos y no repara en las consecuencias, pues puede sufrir las consecuencias, ¿no?, propias de cada ámbito de la vida, como en este caso fue pues, la caída del Tahuantinsuyo. ¿Qué elementos culturales o históricos se pueden identificar en el cuento? Bueno, en realidad muchos. A través de estos 8 capítulos se narra aquellas tradiciones que, por ejemplo, que tenía aquellos guerreros, que había una especie de ceremonia en el cual estos se graduaban como tales. También nos cuenta en un capítulo una danza sagrada pues que inician las ñustas, ¿no?, de que a través del baile, ¿no?, de estas ñustas que realizan esta danza es donde pueden presagiar el futuro del imperio. También nos muestran pues, aquellos animales que son sacrificados, ¿no?, y a través del examen de sus vísceras es donde también sirve para poder presagiar aquellos actos futuros. Y también nos da, narra a través de estos 8 capítulos pasajes que propiamente pueden ser reales, en realidad. No es una novela de ficción, ¿no?, o folclore, sino tampoco es un relato fiel a la realidad, pero sí tiene una posición intermedia para poder graficar y dar aquella lección que quiere dar el autor. ¿Qué mensaje o enseñanza cree que transmite el cuento? Yo pienso que aquella enseñanza que da el cuento es que tenemos que hacer caso a los presagios. Bueno, en la época, eso es antes de la venida de los españoles, no había gran avance científico en realidad, todavía no se había producido la revolución industrial. Entonces, las herramientas que contaban aquellos pobladores para poder anticiparse ante desgracias era, pues, en estos casos, los mitos, ¿no?, o como aquellos presagios que podían tener aquellas personas que leían o que hacían los papeles de adivino. Entonces, el cuento nos dice de que nosotros tenemos que, en la época actual, ¿no?, de que contamos con el avance de la tecnología, tanto de la medicina como de la ciencia. Entonces, si es que existe algún método científico en el cual nos pueda anticipar un peligro futuro, pues nosotros podamos hacer algo para evitar ese peligro que se avecina, o en todo caso, pues anticiparnos y poder mitigar las consecuencias. ¿Recomendaría este cuento a alguien más? ¿Por qué? Sí recomendaría la lectura de este cuento porque a través de sus 8 capítulos tenemos también que tener conscientes de que la novela no se terminó, ¿no? Pero a través de los 8 capítulos nos narra acontecimientos históricos como Huayna Cápac, ¿no?, las conquistas de los territorios del norte. Nos narra de que a través del reinado, ¿no?, de este inca es donde se desarma el ejército de los incas para poder hacer obras públicas como carreteras, como caminos. Y entonces podemos aprender de primera mano, ¿no?, de qué manera vivieron los incas, ¿no?, cuál fue su estructura social, qué creencias tenían ellos, ¿no?, tanto de la examinación de los vientres del animal, como la danza de las ñustas, o como el ritual de iniciación de los guerreros. Entonces, esto fortalece nuestra historia y nuestro valor como peruanos, y es importante conocerlo porque pocos pueden conocer o pocos pueden querer lo que no conocen. Gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias. Hacia el reino de los Iris es una novela escrita por el autor César Vallejo. En esta novela él nos habla sobre las tradiciones, culturas y manera de vivir de los incas en esas épocas. Así también nos comenta que la religión para ellos era muy importante. También sobre los conflictos internos que había en el imperio.
Gracias a César Vallejo, a través de estas novelas y a través de los años, podemos seguir aprendiendo sobre la manera de vivir y la cultura de nuestros incas. Esperamos hayan disfrutado de nuestro video. Los invitamos a darle like, a comentar y a compartir. Nos apoyaría muchísimo. Gracias.